Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana y al estudio de Ven Sígueme. Estoy súper emocionado porque esta semana estamos estudiando la Pascua de Resurrección y vamos a estar aprendiendo acerca de Jesucristo toda la semana y el domingo vamos a tener conferencia general. Así que vamos a estar espiritualmente elevados para recibir instrucción de lo alto. Y espero que lo que estamos haciendo hoy pueda ayudarles en esa instrucción, en esa preparación, por sobre todo en esa inspiración. Como vamos a estar hablando acerca de Jesucristo, la pregunta que quisiera yo que tengan en su mente, la pregunta de la semana, pregunta que pueden responder también en los comentarios, es: ¿cómo demuestro mi agradecimiento por lo que Cristo hizo por mí, por mi familia, por la humanidad entera? ¿Cómo lo hago? ¿Okay? Durante el video, durante nuestra conversación, vamos a hablar de varias de las cosas que Él hizo y, más importante, que hace. Y al conversar de estas cosas, quiero que pensemos, ok, ¿cómo soy agradecido? Para esto, para esto, para esto, para esto. No se olviden de seguirnos también en Instagram. Se los voy a dejar ahí abajo. También en el canal está la información. Y creo que mi hermano lo va a poner por algún lado de ahí arriba. Entonces pueden seguirnos en Instagram también. Ahí hay varias ideas, especialmente de la primaria, que podemos hacer con el estudio Ven Sígueme de la primaria. También algunos tras cámaras, por aquí y por allá. Y algunas ideas y pensamientos sobre el estudio de la semana. Interrumpimos brevemente este programa para desearle un feliz cumpleaños a mi papá. Feliz cumpleaños, papá, de parte de Oscar y de Fefa. Queríamos desearte un feliz día. De vuelta a su programación regular. Sin más introducción que eso, empecemos. Muy bien, entonces vamos a sumergirnos en las escrituras y la asignación del estudio esta semana es distinta. No tenemos una sección o varias como nuestra asignación de lectura, sino que tenemos un poco de aquí y un poco de allá, dado el tema de estudio de esta semana. Y me gustaría empezar con la introducción que da el manual del estudio individual y familiar de Ven Sígueme, porque es súper buena. Entonces, leamos. El 3 de abril de 1836 era domingo de Pascua de Resurrección. Después de ayudar a administrar la Santa Cena, los santos que estaban reunidos en el recién dedicado templo de Kirtland, José Smith y Oliver Cowdery, encontraron un lugar tranquilo detrás de un velo del templo e inclinaron la cabeza para ofrecer una oración en silencio. Entonces, en ese día sagrado en que los cristianos en todas partes estaban conmemorando la resurrección de Jesucristo, el Salvador resucitado mismo se apareció en su templo declarando: soy el que vive, soy el que fue muerto. Ocasión gloriosa. Estamos citando la sección 110 de Doctrina y Convenios y no me voy a quedar con ese pedacito. Vamos a leer algunos versículos que están en esa sección para ir analizando lo que pasó en esa ocasión, pero también lo que podemos aprender para celebrar estos días. Muy bien, y vamos a revisarlos del versículo 1, sección 110. El velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro, del color del ámbar. Voy a parar ahí un ratito porque quiero analizar estos dos versículos antes de continuar con lo siguiente. Empieza esta sección con: el velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Esto a mí me hace pensar en la forma en la que recibimos revelación. El velo, que es algo que nos impide ver, aquí se habla de que fue retirado de la mente.
A veces, no sé, tal vez con pena, pensamos que no hemos visto ángeles nosotros, ustedes y yo, estoy hablando. De pronto pensamos que no hemos visto una manifestación celestial como la de las Escrituras, que no somos como Pedro, que no somos como Pablo, como José Smith y Oliver Cowdery. Pero el tipo de revelación que ellos reciben aquí, fíjense en cómo se lo describe. El velo fue retirado de nuestra mente. Y cuando se refiere a los ojos, dice los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Yo no sé si les ha pasado que a veces uno estudia las escrituras, lee algo y algún principio del evangelio, alguna doctrina hace como clic y en eso entendemos algo y el rato que tratamos de explicárselo a alguien más, no sabemos cómo decirlo, cómo explicarlo, no funciona. Y esto pasa mucho también en conferencias general. Las autoridades generales hablan con suma sencillez y algo o muchas de las cosas que nos dicen hacen clic y nuestro entendimiento se expande en cuanto a ese principio. Y cuando tratamos de explicarlo a alguien más y lo decimos, suena sencillo, suena simple, no es algo majestuoso, maravilloso, entre comillas. Aparentemente no es una manifestación gloriosa o un conocimiento oculto, pero las cosas sencillas del Evangelio, cuando las entendemos, el velo es retirado de nuestra mente y los ojos, no estos, sino los de nuestro entendimiento, son abiertos de tal manera que podemos entender cosas simples y sencillas del Evangelio. Ahora, en el caso de ellos sí tuvieron una visión increíble. Vimos al Señor. Tres palabras. Y obviamente para José Smith no era la primera vez. Algo que vamos a ver al estudiar Doctrina y Convenios esta semana son, uno, las experiencias de José y la forma en la que él lo enseña y las muchas manifestaciones del Señor mismo, de su testimonio, de su obra. Ahora, me encanta la forma en la que se describe el lugar. En el momento en que el Señor aparece, a su alrededor las cosas son transfiguradas para su gloria. Debajo de sus pies había un pavimento de oro puro del color del ámbar. Veamos los versículos siguientes para ver la descripción que se hace del Señor. 3. Sus ojos eran como llama de fuego. El cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía: Soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. Si estas palabras no nos hacen vibrar de emoción, yo no sé qué. Y aquí hay muchas cosas. La descripción que hace José sobre cómo se ve, cómo es ver al Salvador. Y yo me imagino que él se quedaba corto de palabras, como, ¿cómo más escribo? Y esto es escritura sagrada, así que el Espíritu asiste en la descripción, porque son palabras inspiradas. Entonces, no solamente es una descripción poética, bella, linda, acerca de cómo es ver al Salvador, sino que es una expresión verdadera, porque el Espíritu enseña las cosas como eran, como son y como han de ser. Ahora, pasemos a lo que dice Jesucristo. Soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. Primero y el último, alfa y omega, el principio y el fin, es algo que se ha dicho en muchas ocasiones y es una forma de entender no solo su condición, sino su gloria. Como aprendemos por otras partes en Doctrina y Convenios, el Espíritu también fue en el principio con Dios y nosotros, la esencia más básica
de quiénes somos nosotros no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser, sino que hemos existido por siempre. En ese sentido, el hombre, no el hombre de carne y hueso, de carne y sangre, sino como les digo, la esencia más básica de quiénes somos nosotros ha existido siempre. En ese sentido, también somos eternos. Entonces, ¿qué es lo especial de que Jesucristo es el principio y el fin? Que Él fue el mayor de nosotros desde el principio y para siempre. Nuestro ejemplo a seguir, el que nos ha dado la pauta y el camino, el que nos ha mostrado cómo se hacen las cosas, el escogido de Dios, su Hijo, desde el principio. Para mí es interesante, él dice, soy el que vive, soy el que fue muerto. La primera declaración es, soy el que vive. Y después de eso dice, sí, soy el que fue muerto. Pero más importante que eso, soy el que vive. Y esto me hace pensar en los símbolos que nosotros utilizamos dentro de la iglesia para recordarle. Nosotros no usamos el símbolo de la cruz para recordarle. Y estoy tratando de decir esto no como una crítica, no señalando con el dedo, mirando feo a alguien, sino como un análisis. Nosotros ponemos énfasis no en el hecho de que haya muerto, que es importante, que vamos a conversar de eso, sino que para nosotros lo que más relevancia tiene y lo que para el Señor, lo que más importancia tiene, es que Él vive. Eso es primero. Y el Señor lo pone primero. Soy el que vive. Soy el que fue muerto y ahora estoy vivo. Soy vuestro abogado ante el Padre. Este tema de la Pascua de Resurrección se enfoca mucho más en el aspecto de la gran expiación que el Cristo llevó a efecto en la parte de la resurrección. Sin embargo, no podemos separar el propósito completo de la expiación, que tiene dos partes. Jesucristo vence el pecado y vence la muerte. Ahora, en cuanto a vence el pecado, no vamos a hablar muchísimo de eso, pero me voy a referir a un video que ya hicimos cuando estudiamos el año pasado el libro de Mormón y hablamos de la sección, perdón, el capítulo 34 de Alma. Hablamos de cómo funciona este asunto del perdón de los pecados, cómo funciona la victoria de Jesucristo sobre el pecado. Y hablamos en abundancia esta parte de cómo funciona la gran expiación de Jesucristo. Y vamos a dejar un enlace en la descripción si quisieran analizar esa parte y se la recomiendo bastante porque realmente no podemos dividir la una parte de la otra. Hoy me voy a enfocar en la resurrección, pero no podemos dejar de hablar de la expiación de nuestros pecados. Entonces, enlace en la descripción. Y a eso se refiere, soy vuestro abogado ante el Padre, que es una parte importantísima de la misión de Jesucristo. Ahora, vamos a ver el versículo 5 y vamos a ver un detalle interesante sobre eso. Dice, he aquí vuestros pecados os son perdonados, os halláis limpios delante de mí, por tanto, alzad la cabeza y regocijaos. Dato importante. Cuando José tiene la primera visión, el Padre presenta al Hijo, como siempre lo hemos dicho, cuando escuchamos la voz del Padre Celestial, lo que Él hace es testificar de su Hijo. Este es mi Hijo amado, escúchame. De hecho, José lo llamó por su nombre. Este es mi Hijo amado, escúchame. Ahora, cuando Jesucristo habla, lo primero que Jesucristo le dice es, tus pecados te son perdonados. Y aquí lo dice otra vez. Esto nos dice del poder y la autoridad que solo Él tiene por causa de la investidura divina de autoridad, que es algo que hemos hablado en otras ocasiones. Solo Él puede hacer esto, tiene esta capacidad, este poder.
Y de entrada, su saludo es utilizar su poder para bendecir. Fue lo que hizo con el joven José, muchachito. Y es lo que hace aquí con él y con Oliver. Sus pecados son perdonados. Esto podría tal vez alguien verlo como cuando un rey saluda a una persona que lo viene a visitar. Y si lo pensamos en ese sentido, nuestro Señor saluda así. Y qué bonito es pensar que algún día, cuando para nosotros también el velo sea retirado y podamos volver a Él, eh, qué dicha si esta es la forma en la que nos saluda. Entonces, ganémonos ese saludo, así como José, ah, os halláis limpios delante de mí, que es una forma de decir, entren en confianza, no se sientan mal por cualquier cosa que haya pasado antes. Eh, su propósito, al fin y al cabo, es que podamos volver donde Él está. Y esa es su bienvenida. Están limpios, como yo. Vengan. Alzad la cabeza y regocijaos. Eso me hace pensar en el bautismo, que es el momento donde se nos puede declarar también, chévere, sus pecados han sido perdonados. Ha sido lavado en las aguas bautismales, ha hecho convenios con Dios. Y si se dan cuenta, la emoción natural del día del bautismo, yo puedo pensar no solo en el día de mi bautismo, sino en el de alguien más. Si fue hace mucho tiempo, si ya la memoria me falla, como en mi caso. Eh, si se me hace bien difícil acordarme cómo fue, estaba muy chiquito, eh, responsable, pero todavía chiquito. Podemos pensar en otros bautismos también. Y este es el espíritu que se siente. Alza la cabeza y regocíjate. Y así es como se siente un bautismo. Y ojalá, esperemos que así se sienta cuando volvamos a Él.